Gracias por continuar con nosotros. Se ha estado hablando mucho de cifras de la economía del Estado, del crecimiento, del Producto Interior Bruto, de si Baja California está o no en recesión, como decía el diputado Alcibiades anteayer, que estamos en franca recesión. ¿Qué hay sobre este asunto? El año pasado, por lo menos, se dieron a conocer cifras de los primeros 3 trimestres en donde había decrecido la economía de Baja California en menos 1.6, según datos de la Secretaría de Desarrollo Económico que dirige Alfonso Zayas Bonfante. Y también se ha dicho que el propio Congreso ha estado elaborando ¿cómo se llama esta comisión? Bueno, este Instituto de Estudios Legislativos ha estado elaborando un documento que aquí incluso le presentamos sobre el decrecimiento de la economía, de los ingresos federales por habitante a nivel nacional, de la obra pública, etcétera. Y hoy están aquí con nosotros dos investigadores, bueno, un investigador, el doctor Rogelio Varela Llamas de la Facultad de Ecología de Economía, y el director Natanael Ramírez. Natanael. Mucho gusto, mucho gusto. Gracias por venir de Tijuana, Rogelio y Natanael. A ver, cuando habla el gobierno del Estado de crecimiento económico y de Producto Interno Bruto del Estado, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo se diferencian esas mediciones, Natanael? Bueno, el indicador principal para medir el comportamiento de la economía es el Producto Interno Bruto, que publica la INEGI. Sin embargo, hay un desfase de más de un año en la publicación de este indicador. Entonces, estima, para tener la información más oportuna, estima otro indicador que se conoce como indicador trimestral de la actividad económica estatal para las entidades. ¿Qué es lo que dice que es el crecimiento económico? Que, bueno, refleja el comportamiento de la economía en algunas variables importantes. Básicamente se basa en 3 sectores, lo que es el sector primario, lo que es el sector industrial y lo que es el sector servicios. Y este indicador pues sí da una pauta para ver más o menos o evaluar el comportamiento de la economía. En el 2014 este indicador tuvo 3 trimestres consecutivos decreciendo. Sin embargo, esa tasa de crecimiento era cada vez menor. Por eso la discusión de si Baja California estaba o no estaba en recesión. O sea, hubo de enero, marzo, de marzo a junio, marzo a junio, de junio a septiembre, hubo decrecimiento. Fue negativo ese indicador en particular. Sin embargo, en el cuarto trimestre presentó un dato positivo de 3.5, lo que preveía una posible recuperación en el tema de la evolución de la economía de Baja California. Sin embargo, por ser el cierre del año, también estaba la expectativa si era un efecto estacional básicamente, o si efectivamente podría preverse una recuperación de la economía de Baja California. El día de hoy el INEGI publica para el primer trimestre del 2005 de nueva cuenta el ITAI. Y bueno, para fortuna de los baja californianos sale un indicador de 6.2 de crecimiento. Es positivo. Es positivo. Es crecimiento, lo que prevé entonces que, bueno, parece que da la vuelta el indicador y empieza a verse positivamente. Lo que coincide también con el tema del empleo, ¿no? Que lo que va del año, INEGI, bueno, en este caso el IMSS está publicando una cantidad de más de 41 nuevos empleos. 41,000 empleos para Baja California. Entonces, está coincidiendo esos 2 indicadores. Ahora, ¿qué es lo que puede explicar más el comportamiento del ITAI? Los sectores que más están repuntando, de acuerdo al ITAI, es el sector primario, y hay que reconocer que el sector primario, el que es de exportación en Baja California, pues se está viendo beneficiado por la dinámica de la economía norteamericana. Sector primario, estamos hablando de la agricultura. Agricultura principalmente, pero ahí entran otros sectores como ganadería, pero bueno, el fuerte es agricultura.
Y el segundo sector que muestra un dato positivo es el sector industrial, de alrededor de ligeramente mayor a 9 puntos también la variación positiva, que son los dos sectores principales que están jalando el indicador a la alza. ¿Qué lo explica? Bueno, en el caso del sector industrial hay que resaltar que la industria manufacturera viene teniendo una actividad positiva. Eso liderado principalmente por el comportamiento de la economía norteamericana. Estados Unidos, por segundo trimestre de que va en el 2015, de nueva cuenta muestra una tasa de crecimiento positivo de alrededor de 2.3, por debajo de la expectativa que tenían, pero para una economía de ese tamaño es correcto, lo que hace que todo lo que son las actividades vinculadas al comercio internacional de Baja California, como es la manufactura o todas las industrias que están orientadas a la exportación, pues estén viendo beneficiadas por ese comportamiento de la industria, de la economía norteamericana. Por ahí, Carlos Bonfante, que está feliz ahora con esto del crecimiento, explicaba que había algunas variables, bueno, algunos sectores de la economía que se habían caído. Uno de ellos, la construcción, por ejemplo, ¿no? La industria tanto de la vivienda como de obra pública. Otro es la agricultura, en el Valle Mexicali, que le había pegado por el clima, etcétera, etcétera. Se habían caído los precios del trigo, entre otros. Eran 2 o 3 las áreas económicas que decía Bonfante que se han caído. Bueno, la carretera escénica también, ¿no? Influyó. El colapso del 28 de diciembre del 2013. ¿Qué ha pasado con estas variables, Rogelio? Bueno, aquí hay un dato curioso. Efectivamente, lo que uno observa es que el crecimiento positivo del ITAI, este indicador trimestral de actividad económica, del cuarto trimestre de 2014 y primer trimestre de 2015, rompen con una racha negativa de 8 meses previos, en donde venía observándose una variación negativa. Lo que hay que destacar es que el repunte de 3.5 del cierre del 2014 está vinculado a las actividades industriales, sobre todo manufactura. Pero hay que especificar que el repunte de 6.2 del 2015-1 está asociado a las actividades primarias. Entonces, las actividades primarias no hay que olvidar que tienen un componente cíclico. Probablemente al cierre de año se puede observar una variación diferente a la que estamos observando en este momento, pero no hay que perder de vista que las actividades primarias en el Estado son actividades que están muy orientadas hacia el sector exportador y eso las expone a elevados niveles de competitividad y productividad. Entonces, lo que hay que destacar es que la agricultura del Valle de San Quintín y del Valle de Mexicali es una agricultura con una fuerte vocación exportadora de carácter empresarial, extensiva y con problemas, digamos, sin problemas de productividad con respecto a lo que se considera una agricultura tradicional, de autoconsumo. Entonces, las actividades primarias están jugando un papel preponderante en el primer trimestre del 2015. Entonces, en general, esa es una buena señal. La reanimación de la actividad económica. Lo que habría que estar también monitoreando, porque es otro indicador sumamente estratégico, es la tasa de desocupación. Hay otros elementos positivos, los niveles inflacionarios, cuando uno los observa, para el caso de Mexicali y Tijuana, son relativamente estables. Entonces no es estrictamente, digamos, un foco rojo. Pero lo que sí hay que destacar es que la desocupación que se registra en el mes de mayo y de junio de este mes también rompe con una trayectoria que se venía dando desde septiembre de 2014 de ir bajando la desocupación. Desde septiembre de 2014 hasta abril de este año
la tasa de desocupación viene sistemáticamente reduciéndose. ¿Qué tenemos de porcentaje de población económicamente? Pues por ejemplo, en septiembre del 2014 la tasa de desocupación era del 6.9%. Fue reduciéndose hasta 3.8%. Puede decir que es baja, ¿no? Que es abril de este año. Pero en mayo tenemos un repunte de 4.4 y en junio de 4.7. Si estas dos tasas de estos últimos 2 meses las contrastamos, digamos, con los mínimos y los máximos en retrospectiva, todavía estamos más cerca del máximo, que fue por allá en 2009-10, que del mínimo. Sin embargo, creo que es una noticia alentadora el hecho de que el ITAE registre tasas positivas, y si bien en estos 2 últimos meses la desocupación registra un cambio de trayectoria, habría que estar al pendiente en los meses subsecuentes, ¿no? Hay un factor, aparte digo, de la economía de los Estados Unidos, que a nosotros nos impacta, algunos positivamente, como es a la industria de la exportación, y a otros negativamente, como somos los consumidores, que es esta devaluación del peso, que hoy pues alcanzó ya un máximo histórico aquí en Mexicali de 16 pesos. Sí. ¿Cómo influye todo esto en estos variables del crecimiento económico por un lado, que es positivo, por lo que parece ser este año va a ser un año con crecimiento económico, quizás arriba de 4 o 5% en Baja California, y con buenos niveles también de ocupación? Pero ¿cómo influye, Natanael, lo de la devaluación, que va muy ligado a este incremento de tasas de interés que la Fed va a anunciar para el mes de septiembre? Bueno, el tema del tipo de cambio pues tiene 2 efectos, como ya lo mencionaste. En el caso de toda la industria que está ligada al comercio internacional y todo el sector primario que también tiene una vocación exportadora, pues el tipo de cambio les favorece porque se vuelven más competitivos, y además sus costos laborales aquí pues es en pesos, y eso les permite incrementar sus márgenes de rentabilidad. Pero por otra parte, pues todo el sector que está vinculado a hacer transacciones con dólares, pues se ve afectado, ¿no? Incluyendo mucho ciudadano común que paga renta en dólares, o que algunos otros tipos de cuentas que tiene que liquidar en dólares, pues tiene una afectación. Y el tema del tipo de cambio pues está obedeciendo a una mera expectativa en cuanto al incremento o no en la tasa en Estados Unidos, ¿no? Que bueno, hay que esperar a septiembre, ¿no? A cuenta, a ver si efectivamente se cumple o no se cumple con la expectativa del incremento. Mientras eso no suceda, creo que la especulación se va a mantener, aunque pues, el Banco de México está incrementando también ya su nivel de intervención con el objetivo claro de contener esta devaluación. Y bueno, ese tema es un poquito de mucha incertidumbre, y había que esperar a ver cómo evolucionan los mercados en esta parte, y ver también qué efecto es mayor, digamos, en ese sentido, ¿no? Si toda la industria de exportación, que se ve favorecida por este tipo de cambio, permite tener un balance positivo en lo que resta del año, ¿no? En cuanto a su actividad económica. ¿Qué ha habido, Rogelio, con el tema de la industria de la construcción? Después de la crisis de 2008, que nos pegó aquí en 2010 más o menos, teníamos aquí una empresa emblemática como es Urbi, por ejemplo, pues que prácticamente desapareció en 2 años. ¿Cómo está ese sector de la industria de la... Bueno, lo que tenemos en el sector de la construcción es algo bien interesante, que tiene que ver con una lógica de mercado. ¿Qué pasa antes de la crisis del 2008-2009, particularmente en México? Hay un boom en la construcción de vivienda, digamos de interés social, pero ese boom, si bien está, relacionado con una demanda creciente por vivienda, también tiene que ver con un crecimiento potencial del crédito hipotecario. Entonces lo que tenemos hoy en día
es que muchas de las personas que en aquel tiempo adquirieron, digamos, una vivienda a través de un crédito hipotecario, con algún intermediario no bancario o bancario, muchas de esas personas hoy en día se han deshecho de esa vivienda. Entonces tenemos un mercado secundario de vivienda en donde los precios, digamos, se han reducido considerablemente. Y lo que está detrás de este fenómeno es que en su momento mucha de la asignación del crédito hipotecario en realidad no fue supervisada bajo ningún criterio de riesgo. Se viene la crisis y entonces lo que tenemos son problemas de capacidad de pago, ¿no? Y eso desinfla la demanda por vivienda y le pega directamente pues al sector. Y es el escenario en que estamos, ¿no? ¿Y cómo estamos ahora? Digo, porque aparte de todas estas viviendas abandonadas o desocupadas, lo que uno observa, digamos, en el comportamiento, digamos, del valor de la producción, del sector, es que este no registra una consolidación clara. En realidad no observa uno una caída dramática en el sector, pero tampoco se observa con claridad una trayectoria ascendente. Entonces finalmente tiene que ver con condiciones de mejoramiento de la economía en general, no solo de Tijuana ni de Baja California, en general. Cuando vino el problema de la crisis de 2008, un programa ahí del Estado para incentivar un préstamo, incluso incentivar la obra pública. ¿Qué tanto impacta el que prácticamente no hay o no ha habido o es mínima la obra pública en Baja California en los últimos 2 años? El sector de la construcción es uno de los sectores claves en la economía del país y en la economía de Baja California, porque es uno de los sectores que tiene más interrelación con diferentes ramas de la economía. Entonces, a medida que ese sector en particular esté contraído, pues no permite que otras ramas de la economía que están ligadas o en torno al sector de la construcción puedan despegar o puedan tener un ritmo de crecimiento. Bueno, si llevamos ya pues alrededor de 2 años con ese sector contraído, y aunque el 2015 en lo que va del primer trimestre pareciera dar datos positivos, como menciona el doctor Rogelio Varela, no se prevé aún una consolidación en ese incremento, lo cual significa que bueno, todavía pues hay problemas en ese sector. El tema de la inversión pública, pues cuando el mercado está contraído, pues el tema de la inversión pública viene a contrarrestar ese efecto, entonces se vuelve un incentivo importante para el sector de la construcción. Entonces, a medida de que le quitas ese componente, pues el escenario se vuelve más complejo, ¿no? Oye, a ver, ahora el sector de la construcción no es un problema hoy en día de demanda y que por eso, digamos, esté teniendo restricciones para crecer el sector. Es un problema de capacidad de pago por parte de quien accede a un crédito hipotecario. Ese es el problema, es un tema de economía familiar, un tema de hogar, un tema de bienestar, ¿no? A ver, 2015, dentro de todo, entonces no ha sido un mal año en materia económica para Baja California. ¿Se podría calificar así? De acuerdo a los datos que se publicaron el día de hoy, se prevé que, bueno, hay un saldo favorable a lo que va hasta, al menos al corte del primer trimestre del año. Y digo, yo sé que no se debe a lo mejor especular, pero el año que entra parece que va a ser un año difícil en materia de presupuesto. Sí. Precios de petróleo, claro. El presupuesto cero, los recursos para el Estado prácticamente de la Federación fueron los mismos en 2015 que en 2014. ¿Qué va a pasar el año que entra? Con menos dinero. Y que va a afectar a todas las instituciones públicas, a la propia universidad, con cerca de 60 millones de pesos, menos. Y la demanda se ha incrementado de estudiantes. ¿Qué va a pasar con los municipios? Que todos traen problemas de tipo financieros y el propio Estado que tiene problemas financieros. El gasto público es un componente muy importante en la dinámica de la economía, ¿no? A medida que haya menor ejercicio de recursos públicos, pues eso genera un entorno adverso, ¿no?
Lo que ha ayudado, digamos, lo que va del primer trimestre en la economía de Baja California son las condiciones, particularmente en el caso de Estados Unidos, que es lo que está jalando a la economía de Baja California para mostrar datos positivos. Entonces, en este escenario adverso para el país en general, por la caída de los ingresos públicos, pues va a también depender de otras variables de contexto internacional, de cuál es el comportamiento, para ver cuál es la situación de la conducta de la economía del Estado y del país. O sea, ¿no? si los Estados Unidos crecen, México crece, desde luego, ¿no? Nos arrastra la locomotora de una u otra manera, ¿no? Y particularmente Baja California, que es de las entidades federativas con mayor apertura al comercio internacional y que está muy estrecha o está ligada de forma muy cercana al comportamiento de la economía de California, que en los últimos trimestres le ha estado yendo bien. Es una economía del tamaño, dicen, de Brasil, ¿no? California. Pues por sí sola ya está otra vez considerada como la octava economía a nivel mundial, ¿no? A nivel mundial. Pues muy interesante, Rogelio y Natanael. Gracias porque nos aclaran muchas de las dudas de que si estamos creciendo, decreciendo o no. No sé si quieran hacer algún otro comentario. No, solamente plantear que en el balance, digamos, y en materia de crecimiento, pues los datos son muy claros. Sin embargo, hay que estar a la expectativa del tercer y cuarto trimestre. Bueno, pues ahí vamos a estar. Ojalá podamos volver a platicar y a ver si no, vamos nosotros allá a Tijuana, a la Facultad de Economía. Allá los esperamos. El doctor Rogelio Varela y el director Natanael Ramírez Angulo de la Facultad de Economía de la UABC. Gracias, Natanael. Debe darse el tiempo de venir hasta acá. Gracias. Vamos a ir a un corte, regresamos.